Ella lo vio décadas antes de que sucediera. Sylvia Browne, durante una de sus lecturas más enigmáticas, describió con detalles aterradores cómo el alma se desprende del cuerpo en el exacto instante de la muerte, y lo que ocurre en los minutos siguientes. Según ella, hay señales sutiles, casi invisibles, que indican si alguien ya cruzó el velo y está en el mundo de los espíritus. Esta revelación, guardada por años en cuadernos que solo recientemente salieron a la luz, desafía a médicos, estudiosos e incluso religiosos. Nadie creyó cuando Sylvia contó lo que vio en aquella sesión en 1988. Pero hoy, con tantos relatos de experiencias cercanas a la muerte y apariciones, sus palabras ganan un nuevo peso. Sylvia afirmaba: «El espíritu sabe que está libre antes incluso de que el cuerpo sea declarado muerto». Esa frase, dicha con los ojos cerrados, aún resuena entre sus seguidores más antiguos. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si las señales siempre estuvieron allí, pero nadie supo cómo reconocerlas? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. Es un mensaje que atravesó el tiempo, escrita entre líneas de lecturas psíquicas que cambiaron vidas. Sylvia Browne no solo describió el más allá. Ella visitó ese lugar en trance, vio los portales abrirse y regresó con información que nadie osaba imaginar. En este video vamos a revelar las señales que indican que un alma ya está en el mundo espiritual. Algunas de ellas pueden haber sucedido cerca de ti y no te diste cuenta. Por eso, te invito a suscribirte al canal y dejar un me gusta ahora. No por mí, sino por aquellos que sienten que hay algo más entre la vida y lo que viene después. Sylvia decía: «La muerte no es un fin, es solo un retorno». Y quizás después de escuchar todo, nunca más veas la muerte del mismo modo. En una de sus lecturas más conmovedoras, Sylvia relató el caso de una madre que acababa de perder a su hijo en un accidente. La mujer, devastada, quería saber si él ya se había ido o si su alma aún vagaba, confusa y asustada. Sylvia cerró los ojos, respiró hondo y en segundos comenzó a describir la escena. Él está con su abuela. Ella vino a buscarlo tan pronto como él salió del cuerpo. Hubo luz y él fue directo hacia ella. Para Sylvia, esa era la primera pista. Cuando un alma es recibida por un ser querido que ya falleció, es señal clara de que ella ya está en el plano espiritual. Pero no siempre este proceso es inmediato. Existen casos en que el alma demora, por apego, miedo o confusión. Y reconocer esas señales puede ser la clave para comprender, aceptar e incluso ayudar en la transición. Otro indicio fuerte citado por Sylvia involucra los sueños. Cuando una persona fallece y aparece para sus seres queridos en sueños vívidos, claros y cargados de paz, es señal de que su alma ya cruzó. Sylvia llamaba a esos sueños visitas espirituales. Ella decía que, a diferencia de los sueños comunes, esas experiencias poseen una energía diferente. Es como si la presencia fuera real. El alma, al alcanzar el plano espiritual, puede elegir visitar a los seres más cercanos para tranquilizarlos. Y lo más impresionante, esas visitas suelen acontecer en los primeros 7 días después de la muerte, como un último abrazo antes del silencio. Quien ya sintió eso sabe. Es imposible confundir. La paz que esos sueños transmiten es algo que las palabras no explican. Solo se siente. Pero ¿y cuándo no hay sueño? Cuando todo parece silencio y ausencia. Sylvia enseñaba que, en ese caso, debemos observar las pequeñas señales del cotidiano. Aparatos que se encienden solos, perfumes que surgen de la nada, cambios en la temperatura de una habitación sin motivo aparente. Según ella, esas manifestaciones acontecen cuando el alma aún se está despidiendo, pero ya no pertenece al plano terrenal. No son coincidencias, son toques del más allá, avisos sutiles de que algo cambió. Sylvia acostumbraba decir que los espíritus no gritan, ellos susurran. Y si estás atento, podrás oír esos susurros. Ellos son más comunes de lo que se imagina, pero exigen sensibilidad, apertura y, por encima de todo, amor. Y está también la sexta señal,
aquella que Silvia decía ser la más difícil de ignorar: el cambio repentino de comportamiento en los animales domésticos. Silvia observó que perros, gatos e incluso pájaros perciben la presencia espiritual antes que los humanos. Cuando un alma parte y pasa a visitar a sus seres queridos, los animales suelen reaccionar con miradas fijas, ladridos hacia el vacío o comportamientos extrañamente calmos ante la ausencia. Ellos no sienten miedo, sienten reconocimiento. Silvia contaba que en una de sus sesiones, un perro quedó inmóvil delante del sillón del dueño fallecido, moviendo la cola como si lo viera. Para ella, era la confirmación de que el espíritu estaba allí, en paz, despidiéndose del hogar. Una despedida silenciosa pero llena de amor. En sus libros y entrevistas, Sylvia Browne siempre reforzaba que no todas las almas siguen el mismo camino. Algunas atraviesan instantáneamente para el otro lado, como ella llamaba al mundo espiritual. Otras, sin embargo, quedan presas por un tiempo, principalmente si murieron de forma súbita o traumática. Pero ¿cómo saber si alguien aún no partió totalmente? Silvia explicaba que esas almas mantienen un patrón de energía denso y repetitivo. Suelen revisitar lugares donde vivieron momentos fuertes, intentando entender lo que sucedió. Si sientes una presencia constante, una repetición de sentimientos o eventos, quizás estés delante de un alma que aún no cruzó. La empatía y la plegaria son, en esos casos, puentes que ayudan a ese espíritu a encontrar su camino de vuelta a la luz. Silvia describió que el mundo espiritual no es un local distante, sino un plano paralelo al nuestro. Las almas que ya partieron vibran en una frecuencia más elevada, pero aún pueden, por elección o misión, hacerse presentes aquí. Cuando alguien siente una presencia acogedora durante momentos de dolor o soledad, Silvia decía que esa era una visita del otro lado. Ella relataba que muchos espíritus vuelven temporalmente para observar, proteger o consolar. No como fantasmas aterradores, sino como conciencias amorosas. La ausencia de miedo, el sentimiento de paz profunda e incluso escalofríos súbitos son, según ella, marcas de esas visitas espirituales. Son momentos raros y preciosos que confirman que el alma ya encontró su lugar, pero continúa cuidando de quien ama. En sus sesiones, Silvia también relataba que muchas almas envían señales por medio de la electricidad. Lámparas que parpadean, aparatos que se encienden solos o sonidos inexplicables eran, para ella, más que simples fallas. Ella decía que el campo energético de un espíritu puede interferir en esos sistemas, especialmente en los días siguientes a la partida. Si eso acontece en fechas significativas, como aniversarios o fechas de la muerte, presta atención. Es muy común que esas manifestaciones coincidan con sentimientos intensos de añoranza u oración. Silvia creía que esos momentos son respuestas, pequeños gestos del más allá para decir: estoy bien, aún estoy cerca. Esas manifestaciones no deben generar miedo, sino consuelo. Son señales de continuidad, no de ruptura. En casos de partida tranquila, como enfermedades prolongadas en que el alma ya se prepara con antelación, Silvia decía que la transición es serena. Ella veía en sus visiones seres de luz aguardando al lado del lecho, listos para conducir el alma tan pronto como el último suspiro fuese dado. En esas situaciones no hay confusión ni sufrimiento. El alma simplemente se desliza fuera del cuerpo y es acogida con amor. Muchos familiares, según relatos que Silvia recibió, sienten un olor suave a flores, oyen una música distante o sienten un calor en el ambiente, incluso con la persona ya fallecida. Esas son señales de que la travesía fue hecha con éxito. El alma no está más aquí. Está en paz, en su verdadero hogar, observando con amor a aquellos que quedaron. Una visión marcante compartida por Silvia fue la de un corredor de luz, descrito por cientos de personas en experiencias cercanas a la muerte. Según ella, ese túnel no es una ilusión, sino un pasaje real entre los planos. Cuando el alma entra en ese túnel, es porque está siendo guiada para el otro lado. Algunos relatos describen una sensación de levedad extrema, reencuentros con seres queridos
e incluso revisiones de la propia vida. Silvia creía que ese proceso ocurre incluso con aquellos que no tienen conciencia inmediata de su muerte. Poco a poco, el espíritu se da cuenta de que está libre, que el cuerpo quedó atrás y que ahora forma parte de una realidad mucho más amplia. Reconocer esa travesía es uno de los indicios más claros de que alguien ya está en el mundo espiritual, pero quizás la señal más profunda de todas sea el impacto emocional que se siente cuando el alma parte. Silvia decía que cuando la transición es concluida, los que quedan experimentan un sentimiento casi inexplicable. Tristeza, sí, pero también una paz que no viene de este mundo. Ella describía eso como una bendición silenciosa, un susurro de la eternidad. Es como si el corazón, incluso en luto, supiese que todo está bien, que el alma llegó a donde debía. En muchas lecturas, ella oía a los familiares decir: «Sentí que él estaba bien». Ese sentimiento para Silvia nunca era fruto de la imaginación. Era un lazo espiritual siendo mantenido, una forma del alma transmitir su estado de luz. Y entender eso cambia todo. Transforma dolor en esperanza. Silvia también hablaba sobre los momentos antes de la partida. Ella creía que el alma sabe con antelación cuándo está a punto de dejar el cuerpo. En algunas de sus lecturas, ella describía pacientes que, incluso inconscientes, daban señales sutiles de que estaban preparándose para partir, miradas fijas en un punto vacío, palabras dichas en el aire como si estuviesen conversando con alguien invisible, o sonrisas breves en medio del dolor. Para Silvia, esos eran momentos de transición, en que el alma ya estaba siendo acogida del otro lado. Cuando eso ocurre, el cuerpo puede parecer aún presente, pero la conciencia ya está siendo suavemente separada de la materia, y quien está cerca, si atento, consigue sentir la diferencia. El ambiente cambia, un silencio sagrado toma cuenta del espacio. Es el inicio del retorno. En una de sus charlas, Silvia compartió que muchas veces las almas permanecen por algún tiempo observando sus funerales o rituales de despedida. Según ella, eso ocurre no por vanidad, sino por amor. El alma desea confortar a los que quedaron. Quiere garantizar que están siendo acogidos, que entendieron que la vida continúa. Durante ese periodo, pueden ocurrir señales emocionales muy fuertes, una sensación de abrazo invisible, lágrimas que surgen de repente sin motivo, o incluso una brisa suave que atraviesa el ambiente cerrado. Silvia decía que la presencia espiritual en esos momentos es casi siempre benigna. El alma ya está del otro lado, pero retorna brevemente para testimoniar el amor que dejó atrás. Es como una última visita antes de seguir adelante. Un aspecto poco comentado, pero profundamente revelador, es la sensación de levedad relatada por quien estuvo al lado de alguien que acabó de fallecer. Silvia oía de familiares que, en el momento exacto de la muerte, una paz tomó cuenta del ambiente, y a veces incluso un leve perfume surgió de la nada. Ella creía que esas manifestaciones no son simbólicas, sino reales. Para ella, cuando el alma parte con serenidad, deja un rastro de luz que puede ser sentido por quien tiene el corazón abierto. Esa luz no ilumina los ojos, sino el espíritu. Es una señal clara de que aquella conciencia no está más presa al dolor o al cuerpo. Ella se liberó. Está ahora en una dimensión donde el tiempo no importa y el amor es el lenguaje principal. Y si ya viviste eso, sepas, tú testimoniaste un pasaje sagrado. Silvia también hablaba sobre los momentos en que el alma aún no sabe que murió. Eso acontece especialmente en muertes súbitas, como accidentes o infartos fulminantes. En esos casos, según ella, el alma puede vagar por horas, días o incluso más, intentando entender lo que sucedió. Ella explicaba que en esos momentos la presencia espiritual es más densa, más próxima de la realidad física. Personas relatan sentir presencias constantes, objetos moviéndose levemente o una tristeza inexplicable en el ambiente. Silvia decía que en esos casos lo mejor que podemos hacer es conversar con el alma, en voz alta o en pensamiento, y decir: «Ya partiste,
Está todo bien. Ve hacia la luz. Esa orientación amorosa puede ayudar al alma a liberarse de la confusión y aceptar el llamado del mundo espiritual. Las lecturas de Silvia siempre incluían un mensaje de consuelo. Nadie está realmente solo en la hora de la muerte. Incluso en los casos más trágicos, ella veía guías espirituales aproximándose, envolviendo al alma en energía protectora. Muchos de esos guías son familiares ya fallecidos, ángeles de la guarda o incluso espíritus que nunca conocieron a la persona, pero que son designados por amor y afinidad. Ellos no hablan en palabras, hablan en sentimientos, transmiten calma, aceptación, perdón. Y cuando el alma los reconoce, entiende que puede confiar. Silvia decía que lo más bello de esos momentos es cuando el alma percibe que no existe juzgamiento, solo comprensión. Y es en esa percepción que comienza la verdadera cura, el verdadero despertar para la vida espiritual. También es común, según Silvia, que personas próximas al fallecido tengan percepciones horas antes de que la muerte acontezca, incluso sin saber. Ella contaba casos de madres que se despertaban de madrugada con un presentimiento, hermanos que sentían angustia repentina o amigos que soñaban con despedidas. Para ella, eso era el alma del fallecido ya preparándose para partir y en su amor intentando despedirse antes de la travesía. Esas señales no deben ser ignoradas. Ellas son la prueba de que el vínculo entre las almas sobrepasa los límites del cuerpo. Silvia reforzaba: el amor verdadero siempre encuentra una forma de avisar, incluso cuando las palabras no pueden más ser dichas. Prestar atención a esas señales puede transformar el dolor de la pérdida en un profundo reconocimiento de la conexión eterna. Durante sus transmisiones en vivo y consultas privadas, Sylvia Browne a menudo repetía que el alma jamás se pierde. Incluso cuando hay confusión inicial, miedo o resistencia, existe siempre una fuerza mayor que guía al espíritu de vuelta a su camino. Esa fuerza, según ella, es el amor divino, que se manifiesta a través de los guías y seres queridos espirituales. Por eso, cuando alguien siente que el alma de un fallecido aún está cerca, no es motivo para pánico. Silvia enseñaba que la plegaria, el pensamiento positivo y la permisión amorosa son las herramientas más poderosas para ayudar. Dile a esa alma que estás bien, que ella puede seguir adelante, decía. Es en ese acto de entrega y confianza que muchas almas se liberan y cruzan el umbral. Y cuando eso acontece, una calma profunda invade el ambiente, como si todo al fin estuviese en el lugar correcto. Silvia también hacía hincapié en enseñar que el mundo de los espíritus es extremadamente organizado. No existe caos ni abandono. Cada alma es recibida, orientada y amparada. Ella describía ese plano como una especie de colonia vibracional, donde las conciencias reencuentran su esencia y misión. Para aquellos que murieron con sufrimiento, Silvia veía hospitales espirituales, lugares donde el alma descansaba y era curada con amor. Para los que partieron en paz, había reencuentros inmediatos con seres queridos, risas y celebración. Y para todos, sin excepción, había un reencuentro con la propia historia, una revisión de vida sin castigo, solo con aprendizaje. Silvia decía que era en ese momento que el alma comprendía todo. ¿Por qué vivió lo que vivió? ¿Quién realmente fue y qué necesita hacer en la próxima etapa de su existencia? Otro detalle fascinante revelado por Silvia era que algunas almas eligen permanecer por más tiempo observando la tierra, incluso después de haber cruzado. Ella explicaba que esas almas no están presas, están en misión. Son guardianes, espíritus que decidieron voluntariamente acompañar a seres queridos o locales importantes. Muchas veces, sus señales son tan sutiles que pasan desapercibidas, pero cuando son percibidas traen consuelo y claridad. Silvia decía que no se trata de espíritus perturbados, sino de conciencias conscientes, que actúan como puentes entre los planos. Y hay un detalle importante: esas presencias nunca interfieren en el libre albedrío, solo protegen e inspiran. Son aquellas sensaciones repentinas de coraje, aquellas ideas salvadoras,
aquellos empujones invisibles para el bien. Cuando eso acontece, quizás alguien esté velando por ti desde el otro lado. Muchos de los relatos que Silvia colectó a lo largo de los años venían de personas comunes, que en momentos de luto intenso fueron tocadas por señales inexplicables. Una mujer relató que 3 días después de la muerte del marido, sintió el colchón hundirse suavemente a su lado, como si él se hubiese acostado nuevamente. Otra contó que la radio del auto se encendió solo y comenzó a tocar exactamente la música de la boda de ellos. Silvia siempre tomaba esos relatos en serio. Para ella, eran manifestaciones legítimas del alma intentando transmitir amor y presencia. Ellos no quieren asustar, solo quieren que sepamos que están bien, decía. Y esas señales no son invenciones de la mente. Son impresiones energéticas dejadas por almas que ya partieron, pero cuya conexión emocional aún es lo suficientemente fuerte para atravesar el velo entre los mundos. Silvia también alertaba sobre la importancia de no forzar contacto con el mundo espiritual. Según ella, cuando intentamos llamar a un alma repetidamente, con desesperación o insistencia, podemos dificultar su jornada. Es como aprisionar a alguien que está intentando embarcar para casa. Lo correcto, enseñaba Silvia, es desear luz, elevar pensamientos y permitir que el alma siga su camino. Ella afirmaba que, cuando sea el momento correcto, la conexión acontecerá naturalmente, sin presión. Y muchas veces, el silencio también es una respuesta. No siempre el espíritu se manifiesta como esperamos, pero eso no significa ausencia. Significa apenas que él está donde debe estar, en paz, cumpliendo el flujo natural de la existencia. Respetar ese ritmo es un acto de amor. Un amor que libera, en vez de retener. En momentos de duda, Silvia incentivaba el uso de la intuición como herramienta espiritual. Cuando alguien siente que el alma de un ser querido está presente, debe confiar en esa sensación. Ella decía que la intuición es el idioma del alma y que todos nosotros somos capaces de oír si estamos dispuestos a silenciar la mente. Meditación, oración y silencio interior son puentes que facilitan esa escucha. Muchas veces, la confirmación vendrá por medio de una memoria que surge de la nada, una frase repetida en la radio o incluso una mariposa posándose en el lugar correcto, en la hora correcta. Silvia afirmaba que el universo espiritual es sabio y creativo, y que las respuestas están siempre viniendo. Basta que aprendamos a notar. Cuando lo sientes en el corazón, no dudes. Alguien del otro lado está intentando decir que aún está contigo. En sus obras, Sylvia Browne también hablaba del llamado momento del pasaje. Según ella, hay un instante exacto en que el alma se desprende del cuerpo, y ese momento es asistido por seres espirituales específicos, casi como un equipo de acogida. Ellos no juzgan, no hablan, apenas envuelven al alma en una vibración suave de luz y compasión. Para Silvia, esa acogida era una de las mayores pruebas de que no estamos solos. Incluso los que mueren sin nadie cerca físicamente son recibidos con la misma ternura. Eso también explicaría por qué tantas personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte relatan sentir una presencia al lado, algo sereno y poderoso. La transición, cuando guiada por esos seres, es tranquila, y el alma, incluso sorprendida, se siente segura, como si finalmente volviese para un lugar donde siempre perteneció. Una de las visiones más impactantes de Silvia involucraba a niños que fallecieron pronto. Ella decía que esos espíritus son recibidos con una alegría inmensa en el plano espiritual y muchas veces retornan como mentores de otras almas. A pesar del dolor profundo que dejan aquí, del otro lado ellas tienen un propósito elevado. Silvia afirmaba que niños, por estar más próximos de la pureza espiritual, hacen la travesía con más levedad y conciencia que muchos adultos. Y frecuentemente se manifiestan a los padres para transmitir paz y consuelo. Muchos relatan sentir pequeños toques, escuchar risas o ver luces parpadeando en las habitaciones. Silvia siempre decía que esas señales deben ser recibidas con amor, no con miedo. Ellas son mensajes claras de que aquella alma está bien,
viva en otro plano y aún conectada al corazón de quien ama. Otro punto recurrente en las lecturas de Silvia era el poder de las plegarias después de la muerte. Ella creía que orar por un alma recién partida crea un puente vibracional que la ayuda a orientarse en el mundo espiritual. No como si estuviese perdida, sino como si estuviese atravesando una carretera nueva, llena de descubrimientos. Las oraciones, según ella, funcionan como luces a lo largo de ese camino. Especialmente en los primeros días después del fallecimiento, rezar con amor, recordar con cariño y enviar buenas energías son actitudes que fortalecen el alma. Silvia insistía: las almas sienten nuestras oraciones. Ellas no oyen con los oídos, sino con el espíritu. Y ese contacto, incluso sin palabras, tiene un impacto real. Él confirma al alma que el amor continúa, incluso sin el cuerpo, y que hay una conexión que no muere jamás. Muchas personas preguntaban a Silvia si era correcto mantener objetos, ropas o fotos de la persona que partió. Ella respondía que todo depende de la intención. Si esos objetos traen dolor, apego o impiden la aceptación, deben ser guardados con cuidado o donados con amor. Pero si traen confort, añoranza serena y buenos recuerdos, pueden ser mantenidos como puentes afectivos. Ella alertaba, no obstante, que jamás se debe transformar esos objetos en anclas. El alma no está en ellos, está en otro plano, libre. Guardar un recuerdo es diferente de mantener un lazo de apego. Y cuanto más ligera sea esa relación con lo que quedó, más libertad el alma tendrá para seguir su camino. Silvia siempre decía que el verdadero altar para los que partieron no está en las cosas, está en la vibración de nuestro amor. Silvia también explicaba que después de la travesía completa, el alma pasa por un periodo de asimilación y aprendizaje. Ella revisa su vida, sus aciertos y errores, pero sin juzgamiento punitivo. Es un proceso de comprensión, no de castigo. En ese momento, muchas almas entienden el impacto que causaron en los otros y toman conciencia de todo lo que fue vivido. Según Silvia, eso no es doloroso, sino profundamente esclarecedor. Es como asistir a una película de la propia existencia con los ojos del alma. Muchos espíritus, después de esa etapa, eligen retornar como guías, mentores o incluso reencarnar con nuevas misiones. Y otros permanecen como fuerzas discretas que influyen positivamente a los seres queridos que dejaron. Esa continuidad, ese ciclo amoroso de ida y vuelta, era para Silvia la mayor prueba de que la vida es eterna. Ella también alertaba sobre los peligros de usar el dolor de la pérdida como motivo para alejarse de la vida. Silvia decía que muchas almas, al visitar a los vivos, quedaban tristes al ver a seres queridos abandonando la alegría, la fe y el propósito. Ellos no quieren eso para ti, decía con firmeza. Para Silvia, honrar la memoria de quien partió es continuar viviendo con dignidad, amor y esperanza. Las almas del otro lado alientan por nosotros, vibran por nuestras victorias y sufren con nuestras deserciones. Ellas no quieren que quedemos presos al pasado, sino que transformemos la añoranza en fuerza. Por eso, cuando te preguntas si alguien ya está en el mundo de los espíritus, quizás la respuesta esté en tu propio corazón. Si en medio del dolor sientes un impulso de seguir adelante, es porque el alma de él ya está en paz y desea lo mismo para ti. Sylvia Browne siempre decía que el verdadero mundo espiritual no es un lugar distante, sino una extensión invisible del amor que cultivamos aquí. Cuando alguien muere, la conexión no es rota, apenas cambia de forma. Ella contaba que muchas almas pasan a inspirar ideas, curar emociones e incluso provocar encuentros significativos entre los vivos. Todo eso sin interferir directamente, pero con una presencia sutil, amorosa, casi como una brisa que cambia el rumbo de una vela. Silvia decía: el otro lado no es un misterio prohibido, es el hogar real de donde todos venimos. Saber que alguien ya está en ese plano trae alivio. Es saber que no hay dolor eterna, que todo forma parte de un ciclo mayor, regido por algo que está más allá de la comprensión humana, pero que siempre vibra en amor. Ella también hablaba sobre los reencuentros.
Cuando dos almas poseen un lazo verdadero, ellas se reencuentran del otro lado. No importa cuánto tiempo pase aquí, cuántas vidas hayan vivido separadas. El amor genuino es un hilo de luz que atraviesa los planos y reúne lo que nunca debería perderse. Silvia oía casos así con frecuencia. Personas que soñaban con seres fallecidos y sentían que allí había más que un sueño. Había una promesa. La promesa de reencuentro. Según ella, esos encuentros son reales y ocurren en un espacio espiritual que respeta el tiempo del alma. Cuando un alma ya está del otro lado y siente que el ser querido está listo, ella se manifiesta, no con palabras, sino con presencia, y eso basta para calmar hasta el dolor más profundo. Silvia también reforzaba que la tristeza no impide la conexión, pero la desesperación sí. Por eso, era esencial encontrar maneras saludables de vivir el luto. No negar el dolor, pero no hundirse en ella. Ella decía que cuando lloramos con amor, recordamos con cariño y seguimos con fe, las almas que partieron consiguen permanecer próximas sin sufrir. Ya el lamento constante, la culpa y el resentimiento crean un campo energético pesado que dificulta el vínculo. Ellos quieren verte sonreír de nuevo, repetía con ternura. Y ese quizás sea el mensaje más fuerte de todas. Saber que alguien ya está en el mundo de los espíritus es también aceptar que ahora nos cabe a nosotros honrar esa presencia con luz, no con oscuridad, con vida, no con silencio, con gratitud, no con culpa. En muchos de sus relatos, Silvia decía que la mayor señal de que un alma está en paz es la transformación de quien quedó. Personas que antes estaban perdidas, después de la muerte de alguien querido, encontraron un nuevo propósito. Se tornaron más compasivas, más espirituales, más conscientes. Silvia veía eso como prueba de que el espíritu del fallecido aún influenciaba la vida de los vivos. Era como si el alma dejase un legado vibracional que impulsaba cambios internos. Eso, para ella, era una de las señales más bellas de que la travesía fue concluida. El alma está bien, y dejó una semilla en el corazón de quien quedó. Cuando esa semilla florece, la muerte pierde su poder, y el amor vence una vez más. En los momentos más difíciles, cuando la añoranza se transforma en dolor silencioso, Silvia enseñaba a mirar para el cielo y recordar, allí no está el fin, sino el comienzo. El mundo de los espíritus es vasto, vibrante y lleno de amor. Y toda alma que parte con el corazón sincero llega allá. No importa la religión, el pasado, los errores, el mundo espiritual, según ella, es el reflejo de nuestra esencia. Y si alguien amó de verdad, perdonó, luchó por el bien, puede tener certeza. Esa alma ya fue acogida, y ahora camina entre luces y memorias, velando por ti, alentando en silencio. Silvia decía que ese es el consuelo más profundo que podemos tener. Saber que el alma continúa, que está viva, que no se perdió en el vacío, sino que se reencontró en casa. Si este mensaje tocó tu corazón, quizás ella no haya venido por casualidad. Silvia creía que todo tiene un tiempo y un porqué. Si llegaste hasta aquí, quizás alguien del otro lado quería que escuchases eso. Y si sentiste esa presencia, esa emoción, no guardes solo para ti. Comparte este mensaje, comenta lo que sentiste. Inscríbete para continuar esta jornada con nosotros, porque cuando hablamos sobre el mundo espiritual con verdad, amor y respeto, creamos un puente vivo entre los dos mundos. Y a veces, todo lo que un alma necesita para manifestarse es alguien dispuesto a oír, con el corazón abierto y el alma despierta.